ahora a ver 3 versículos que están en el verso 16 al 18 y que tiene que ver con el ayuno. Jesús y el ayuno. Yo sé que es una práctica que quizá la hemos oído, algo otro la hacemos, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor dice y la enseñanza que trajo Jesús en el sermón del monte. ¿Están ahí conmigo? Mateo capítulo 6, verso 16 al 18 dice así la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En todas las enseñanzas, hermano, que el Señor daba en el Sermón del Monte, siempre estaba con una inclinación a denotar la falta de aplicación correcta a todo lo que se practicaba. Y dentro de todas las enseñanzas que él dio en el Sermón del Monte, ya eran prácticas que el pueblo de Dios hacía, pero lo hacía incorrectamente. Y a través de todas las enseñanzas vemos una forma de insistir siempre en lo que era la apariencia, y siempre la crítica que él tenía para el pueblo era la hipocresía, porque todo lo hacían de una manera incorrecta, donde no era la motivación o la actitud correcta para hacer aquello que hacían. Él enseñaba que el ayuno debe ser una disciplina espiritual para todo creyente. Y hasta ahora debe ser. Y cuando hablo una disciplina espiritual, es que debe hacerse, hermano. Por eso cuando leemos del versículo dice cuando ayunes. No era algo que decía si ayunas, no, cuando ayunes, daba por sentado de que se debería hacer. Y no era un espectáculo público para buscar admiración. Jesús advirtió contra la hipocresía de mostrar tristeza o desfigurar el rostro, porque eso cuando dice demudan, quería decir eso, que cambiaban su manera de presentar físicamente. Decir que demudar o cambiar era provocar de alguna manera lástima, o que la persona pudiera ver el sufrimiento que estaban haciendo por el motivo de ayunar. Por eso es que dice que Jesús advierte contra la hipocresía de mostrar tristeza o disfigurar el rostro, instruyendo en cambio a mantener una apariencia normal para que la recompensa venga de nuestro Padre Celestial. En esta enseñanza yo quiero ocuparla, hermano, para que podamos ver los puntos claves que nos pueden ayudar para comprensión de por qué se debe ayunar, no como una obligación, sino como una disciplina espiritual. A veces la disciplina para el ser humano es muy importante, hermano, porque nos ayudan a formar un carácter, y dentro de las disciplinas espirituales está el ayuno. Si nosotros fuéramos un poco más disciplinados con nuestro cuerpo, evitaríamos muchas malestares
y muchas consecuencias que vienen por los desarreglos o por la falta de disciplina. De igualmente, las disciplinas espirituales, hermanos, están para nosotros poder tener fortaleza y poder tener disposición de poder obedecer los mandatos del Señor. Y el ayuno es uno de ellos. Y uno de los puntos claves es que debemos que entender que el ayuno es un hábito cristiano, es decir, debe ser una práctica. Jesús da por sentado que sus seguidores ayunan. Por eso es que él dice ahí, cuando ayune, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Después vuelve e insiste en el verso 17, dice, pero tú cuando ayunes, es decir, daba por hecho que es una práctica que debe hacer. Yo sé que a veces nosotros pensamos que el ayuno debe ser para algunos cuantos o para aquellos que necesitan algo extra de Dios, pero debe ser una disciplina espiritual para todo seguidor de Cristo. Pero por eso él enfocaba esta enseñanza, hermanos, en que la motivación y la actitud correcta que debería tener el pueblo para poderla practicar. El ayuno en el Antiguo Testamento era una abstinencia voluntaria de alimento y a menudo era acompañado con lamento, silicio y ceniza, y se utilizaba para mostrar humillación delante de Dios. También para buscar la guía y el arrepentimiento de pecado o interceder en un momento de crisis. Se practicaba tanto de forma individual como colectiva. Era algo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y hay algunos pasajes, algunos ejemplos. Por ejemplo, a Moisés, hermano, antes de recibir la ley, él estuvo ayunando por 40 días. En una forma colectiva, Esther pidió a todo el pueblo que ayunara 3 días antes de poder confrontar al rey Asuero, que tenía un edicto para poder erradicar todo el pueblo de Israel o los judíos que estaban bajo el dominio por culpa de la acusación de Amán. Si usted lee la historia en el libro de Esther, la va a encontrar, y allí ella convocó a ayuno. De forma individual, David lo hizo, ayunó buscando la misericordia de Dios. Usted lee el capítulo 51 del arrepentimiento de David, va a encontrar que él ayunó para poder pedir perdón y misericordia de parte de Dios. El pueblo de Nínive, cuando Jonás le fue a pregonar el juicio de Dios, colectivamente ellos se pusieron en ayuno, y dice que todos, el pueblo decidió ayunar y se pusieron todos. Entonces es una forma colectiva para poder evitar la destrucción que estaba prevista para ellos. El ayuno era una parte habitual de adoración del pueblo de Israel. La ley en aquel entonces, hermanos, solo tenía una vez que lo tenía mandatorio. Es decir, que todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivían dentro de Israel tenían que someterse a un ayuno una vez al año, y era en el día de la expiación. Usted lee los pasajes en Levítico capítulo 16, también en el capítulo 23 del mismo libro de Levítico, número 29:7, habla de esta práctica que era mandatorio, pero siempre se tuvo como una disciplina espiritual y se practicaba. Y por eso es que Jesús les llamó la atención, porque había una forma equivocada o motivaciones equivocadas en la forma de ofrecer el ayuno. Había un contraste, es decir, la hipocresía se contrastaba contra la actitud correcta, para lo cual se había establecido lo que era
esta disciplina, el ayunar, que era de buscar la guía, el sometimiento y la búsqueda del Señor, como también la dirección o la intercesión en momentos de crisis. Los religiosos de la época a menudo acostumbraban mostrar caras tristes y descuidadas para mostrar que estaban ayunando. Es decir, y Jesús había visto esto mientras caminaba entre el pueblo y lo que los hacían, hermanos, eran eminencias, eran personas que se consideraban espirituales y la gente los veía y ellos decían, está ayunando. Entonces Jesús veía eso y con eso fue que él trató y dice, cuando tú ayunes no lo hagan, no sean austeros, o sea, no sean fingidos o no presenten esa tristeza desfigurando su rostro nomás para ser reconocidos, porque a ellos les gustaba eso, que la gente decía, oh, ese es espiritual, ayuna, mírale la cara. Y contra eso es que Jesús hablaba acerca de esta práctica que debe evitar en lo más que pueda dar a conocer lo que tú estás haciendo, te estás absteniendo de algo. Más allá de comida, pueden hacer muchas formas para poder acercarse a Dios, buscar la voluntad de Dios o para pedir algo en específico. Pero eso es lo que buscaban y era algo que estaba afectando la manera de esta disciplina espiritual que estaba puesta para poder tener capacidad, hermanos, de poder obedecer la voluntad de Dios, someter la humanidad, todo lo malo que somos y poder aceptar la voluntad de Dios. Pero lo estaban ocupando de otra manera, buscando un reconocimiento humano, lo cual lo único que obtenían era esa recompensa, que los alabaran, que les notaran que, bueno, están ayunando. De hecho, no sé, en el pasaje, no sé si usted se acuerda, cuando fueron dos a orar al templo y fue el fariseo y fue un publicano. Fíjese que en la oración que hace el fariseo, él dice de esta manera, y yo voy a leer nomás la partecita donde él estaba orando y dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la oración y eso es lo que ellos pregonaban y eran los líderes espirituales. Entonces Jesús trata de traer esta enseñanza para situarlos, hermanos, que aquellos que estaban guiando al pueblo hacia la adoración a Dios, entendieran la realidad y la práctica de este principio o de esta disciplina espiritual y la razón por la cual se debería hacer. Para poder tener la motivación y la actitud correcta, es que él cita en el verso 17, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, en nuestro tiempo actual, peínese, arréglese. Muestre que tiene vida. Para no mostrar lo que está haciendo. Por eso es lo que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, hermano, Dios sí sabe la intención, la motivación que tú lo haces. Aunque nadie lo sepa y andes bien bañadito, bien peinadito y quizás con hambre y todo, pero estás mostrando algo que solamente Dios lo sabe y con el propósito que lo estás haciendo. Esto ayuda
a que nosotros podamos tener la motivación correcta acerca de lo que es el ayuno. Se ayunaba en tiempo de peligro, cuando había, estas son las motivaciones. ¿Qué es lo que me debe mover a hacer un ayuno? En aquel entonces se ayunaba en tiempos de peligro, duelo o para buscar dirección divina antes de tomar decisiones importantes. Y esto es lo que debe ocuparse ahora en día. Hoy nosotros, el pueblo de Dios, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Lo hablaba el apóstol Pablo, hoy estamos en tiempos peligrosos, donde hay tanta información que parece buena, que parece correcta, pero no es la voluntad de Dios o la dirección de Dios. Hoy tenemos la libertad de los medios de comunicación masivos que lanzan tanta información que parece correcta, pero no toda tiene el fundamento de la palabra y la verdad de Dios. Es allí donde el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo, necesitan practicar esta disciplina espiritual para poder tener y hacer las decisiones correctas. Ese es el tiempo donde nosotros necesitamos hacerlo. Jesús dice que al ayunar uno debe prepararse bien para no mostrar la actitud incorrecta, enfocando el sacrificio hacia Dios y no hacia los hombres. Porque donde vamos a buscar el recurso que queremos a través del ayuno es de parte de Dios, para que Él nos sitúe y nos dé la capacidad también de poder obedecer aquello que Dios tiene planeado y que nos va a servir para poder seguir obedeciendo lo establecido por Dios y que va a ayudarnos a nosotros a permanecer firmes en la fe. Muy importante esas motivaciones, que no nos desvíen y no lo hagamos de la manera incorrecta, no como un sacrificio, porque a veces tenemos la idea de que entre más hambre aguantamos, Dios nos va a responder más pronto. Y la abstinencia y la forma, hay diferentes maneras de poder hacer el ayuno, pero la motivación debe ser para poder obtener el resultado de lo que andamos buscando, el favor de Dios, aquello que nosotros no podemos hacer con nuestra fuerza, sino el podernos someter a lo dispuesto por Él a través de su voluntad. Entonces, hay algo que debemos nosotros buscar y alcanzar a través el ayuno, y es el propósito. ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué ayunamos? ¿Por cumplir una norma o porque me dijeron en la congregación, hay que ayunar? Debe haber un propósito. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? En el Antiguo Testamento se hablaba de una aflicción del alma, es decir, la persona se sometía a afligir o se sentía compungida de alguna manera, arrepentida de algo que estaba pasando, se había hecho para lograr el perdón de Dios. Y de la misma manera, a veces nosotros tenemos que reconocer que hay muchas cosas que nos han desviado de poder agradar a Dios, y a veces uno tiene que tomarse un tiempo, retirarse, ayunar y poder buscar qué es lo que realmente Dios quiere. Y ahí donde uno puede mostrar el quebranto, el reconocer que necesitamos de Dios. Porque ahora, sobre todo aquí en este país donde abundan muchas cosas, es fácil olvidarse, hermano, de que Dios es el que tiene el control, de que Él es el que tiene el cuidado de todo, que por la misericordia de Él todavía nosotros estamos en pie.
Pero el acercarnos a Dios a través de esta aflicción del alma, en secreto con el Señor, nos ayuda a que nosotros podamos demostrar ese quebranto y quizás en cierta manera arrepentimiento por todas las faltas, por todo aquello que hemos desobedecido y que hemos ignorado muchas veces, porque aunque a veces conocemos la palabra del Señor, no la obedecemos. Una de las cosas que está afectando a la iglesia de ahora y que le ha dado mucha, de alguna manera, conformidad, es pensar que sabe la Biblia. Y es verdad, muchas personas que están en las congregaciones saben la Biblia, ¿no? Saben conceptos bíblicos. El problema es que no lo obedecemos. Y el resultado va a venir cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que tiene un resultado y un acercamiento a Dios y a formarnos el carácter que Él espera de nosotros, porque para eso fue dejado la Escritura, para que nosotros pudiéramos saber lo que dice, pero también obedecerla. Cuando practicamos el ayuno, esto debe ser, esto es lo que yo quiero alcanzar, que aquello que no puedo someterme, aquello que me está costando obedecer, a través de el ayuno me va a dar la fuerza, lo que ando buscando. Ese debe ser mi propósito, y también arrepentirme, reconocer las faltas. Que a veces uno evade aquellas áreas donde está mal con el Señor. De eso no quiere que me hablen, y si me hablan, dicen, el culto ahora no estuvo bueno. Nos gusta oír de lo que estamos bien con el Señor. Pero el manual de vida es para todo lo que dice allí. Es lo que tiene que aplicar en nuestra vida. Entonces el propósito debe ser tener también una dependencia absoluta, es decir, completa de parte de Dios. Él es mi sostén, de Él dependo, Él es la cabeza. Yo soy el cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, donde recibo dirección de Él, donde recibo autoridad y estoy dispuesto a someterme a esa autoridad. Cuando no puedo, entonces tengo que practicar esta disciplina, porque esa es la que nos va a acercar más al Señor. No para manipular a Dios, porque a veces, mire, lo que es el ayuno, a veces uno piensa que le va a torcer la mano a Dios. Dice, Señor, si no me cumples, voy a hacer un ayuno para que lo hagas. Es como querer forzar a que Dios haga algo que quiero, y voy a usar el ayuno como para hacer que Dios cumpla esto, y a veces de esa forma se hace. Pero no ese es el propósito. Más bien el propósito es que el Espíritu Santo tuerza nuestras manos y nos someta a la voluntad de Dios. Alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros, porque los planes de Dios, hermanos, siempre son de bien para sus hijos, pero a veces nosotros estamos en otro canal. No nos sintonizamos con la voluntad de Dios para que Él pueda bendecirnos, y a través del ayuno yo tengo que decir, no tengo claridad en lo que Dios quiere para mi vida. Entonces voy a ayunar, voy a abstenerme de muchas cosas. Y ahora en día nosotros quizás pueden ser las redes sociales. Si usted hace un ejercicio de saber cuánto tiempo pasa en las redes sociales, se va a dar cuenta que tiene suficiente tiempo. Si no sabe cómo hacerlo, en el teléfono le dice. Si alguno no sabe, yo le enseño. Pero hay una área donde le dice cuánta hora usted pasa ocupado en lo que son las redes sociales. Por lo tanto, no podemos estarnos quejando de que no tenemos tiempo. Lo que no tenemos son las prioridades correctas, alineadas correctamente.
Pero si nuestras prioridades están en el orden, primero Dios, después la familia, después tu trabajo, después el ministerio, entonces siempre le vas a encontrar tiempo para poder buscar la voluntad de Dios y poderse someter a ella. Digo e insisto, no, el propósito no es cambiar la voluntad de Dios, sino que nosotros cambiar nuestra actitud a la voluntad de Dios. ¿Se entendió eso? El ayuno no es cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios sigue siendo perfecta y agradable. El ayuno es cambiar nuestra actitud a la voluntad de Dios. Y entonces surge algo. Si usted lee la historia de lo que hablaba de cómo practicaron el ayuno, si usted ve la historia de Nínive, se va a dar cuenta cómo tuvo provecho y resultado. Dice que hasta los animales los pusieron a ayunar. Hermano, ¿cómo? Es que no les dieron de comer a ellos. Aquellos que lo alimentaban no les dieron. O sea, se unieron al propósito. Y ellos lo que buscaban era misericordia de Dios. Usted sabe que Jonás no quería que Nínive se salvara. En el corazón de Jonás él iba caminando y diciendo, el Señor dice así, que esta ciudad va a ser destruida. Y él ya miraba los rayos de fuego cayendo, porque él se fue a sentar a una colina esperando el juicio de Dios. Pero dice la palabra del Señor que desde el rey hasta el más pequeño ayunaron. Dice, y los animales también. Cuando hay un propósito específico para esperar el favor de Dios, lo que hicieron fue alinearse. Dios quería salvarlo, por eso es que mandó a Jonás. Aunque Jonás todo rebelde, en vez de ir para Nínive salió para el otro lado. Usted lee la historia allí y se va a dar cuenta. Se embarcó en otro barco que no iba ni para Nínive, iba para otro lado. Y allá Dios sigue tratando en una tormenta y todo, y hasta que él dice, no, es que realmente Dios me mandó a hacer algo y no lo estoy haciendo. Tírenme al mar. Al cabo, aunque me muera, pero no voy a ir a Nínive. Razón tenía, hermano, porque si usted lee la historia se da cuenta que Nínive había sido un pueblo que había maltratado al pueblo de Israel, y por eso es que él no quería ir. Él no quería el favor de Dios, dice. Por eso al final, cuando está allá, le dice, yo no sé para qué me mandaste, yo ya sabía que tú los ibas a salvar. Estoy parafraseando la historia, hermano, pero Dios estaba tratando directamente también con Jonás para que entendiera que la misericordia y el favor siempre viene de Dios, no de los hombres. Los hombres te pueden ver, mira, pobrecito está ayunando, ojalá que Dios te responda. Y si le pone la carita más triste, uno le da más compasión. Pero aquí no es que lo que los hombres digan, es lo que Dios diga. Porque Él mira tu corazón. Él mira tu disposición. Él mira tu entrega. Él mira tu arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento y una entrega sincera, entonces es cuando nos ubicamos a la voluntad de Dios y recibimos el favor de Dios. Quizás no como lo que nosotros habíamos diseñado, pero en esa búsqueda a través del ayuno nos ayuda, hermanos, a poder agradecerle a Dios y a entender que lo que me dio es lo mejor. Sin ayuno a veces uno pues, este poquito que me diste, Señor. Yo esperaba más bendición y mira con lo que me saliste. Pero cuando tú ayunas, te das cuenta, Señor, no, ni esto me merecía, pero gracias. Porque te ubica, te lleva a alinearte con la voluntad de Dios y a poder entender que nuestro corazón es el que necesita alinearse con la voluntad de Dios. Y al igual que la oración, el ayuno lleva el mismo propósito de que nosotros podamos entender, pero a través de esta disciplina, como va a haber algo que nos va a estar inquietando físicamente, si es que lo hacemos por la abstención de alimentos, cada vez que tu estómago está pidiendo, dame de comer, te vas a acordar la necesidad que tiene tu cuerpo de alimentarse.
Y así como el cuerpo necesita esos nutrientes para seguir activo, también nosotros necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios para estar vivos, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que hay cristianos que están muertos y que profesan que viven, pero que están muertos porque está desconectado de la presencia de Dios. El apóstol Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cada vez que uno se sienta distante o que sientas que Dios está lejos de ti, porque a veces estas disciplinas espirituales es necesario tomarlas en acción para volverte a conectar con el Señor. No a la manera, no como yo quiero, sino como Él lo tiene diseñado. Porque ese es el problema, que a veces nosotros, seguir a Dios, hermano, a veces lo queremos hacer como nosotros lo diseñamos, como creemos o como interpretamos nosotros la Biblia. Pero la Biblia solo tiene una interpretación y es la verdad revelada a través del Espíritu Santo a aquellos que la escribieron. ¿Qué tengo que hacer yo? Pedirle al Señor la sabiduría, el entendimiento para entender esa verdad, y es absoluta. No va a cambiar, por mucho que yo pretenda o quiera interpretarla de otra manera, solo hay una verdad, la que Dios ha dejado. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa luz y esa comprensión de las verdades reveladas en la palabra de Dios. ¿Cuánto me cuesta obedecerla? ¿Cuánto me cuesta entenderla? Es ahí donde necesito esta disciplina. Y el ayuno es parte de ello. Entonces, ese es el propósito que se persigue, que nuestro corazón se pueda alinear con la voluntad de Dios. Y es el único, el que la puede revelar, es Él. No estamos buscando aprobación de los hombres. El estarle preguntando, hermano, ¿está bien esto? Mira, ¿qué te parece eso? Y cualquiera, hermano, por quedar bien o por hacerte sentir bien, te va a decir lo que tú quieres oír. La palabra de Dios, no, hermana, te va a decir lo que se necesita hacer. Cambiar, si es necesario, arrepentirse, que hay alguna falta con el Señor y poder aceptar su voluntad. Y entonces es que vamos a ver la recompensa del Padre. El pasaje termina con el verso 18, allí dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es lo que debemos entender. Ahora hay diferentes tipos de ayuno, y ya nosotros hemos estudiado esto en otras ocasiones de cómo se debe hacer un ayuno, pero el objetivo principal es que nosotros busquemos alinearnos con la voluntad del Señor. Y la abstinencia o la forma de hacer ayunar quiere decir no hacer algo o evitar algo que te cautiva, y como dije al principio, quizás aquello que te está quitando más el tiempo, con eso debe tratar para dedicar más de buscar la voluntad del Señor, y entonces va a sentir la respuesta que viene de parte de Dios. El pasaje termina resumiendo que buscar la adoración genuina, real, de lo profundo de nuestro corazón, debe estar centrada en la realidad, que a Dios no le gusta la apariencia, sino lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, eso vamos a terminar haciendo. Por eso uno debe saber qué es lo que hay. Por eso hablé de las motivaciones. Porque lo que vas a hacer al final es lo que tú tienes en tu corazón. Por eso la palabra dice que donde está vuestro tesoro, ahí está
vuestro corazón. ¿Qué es lo que tú anhelas más? ¿Es hacer la voluntad de Dios? ¿Te está costando? Esta es una disciplina que podemos usar para ese propósito, para poder alinearnos con la voluntad del Señor. Y vuelvo y resumo, puede hacerse individual y colectivamente. Cuando lo hacemos colectivo, nosotros al principio del año, aquí lo hacemos colectivamente. El propósito de este año era que toda la iglesia pudiera entender la necesidad de poder crecer espiritualmente. Tuvimos 21 años. Ya estuviéramos todos flaquitos, ¿verdad? 21 días con ese propósito. El propósito era que el Espíritu Santo pudiera hacer a todos los que formamos parte de nuestra congregación, ver la necesidad de querer crecer. Eso colectivamente. La mayoría de los que se unieron entendieron y vamos viendo resultados de lo que el Señor está haciendo, pero también cada uno individualmente, de acuerdo a la necesidad de poder entender la voluntad de Dios, puede usarlo como una disciplina espiritual, así como la lectura de la Biblia, como el orar. También el ayuno es parte de que nos ayuda a acercarnos a una relación genuina con el Señor y poderle mostrar a Él dónde está tu corazón. Si nuestro corazón está a obedecer a Dios y nos está costando, entonces debemos buscarle más hasta llegar a un punto que te sientas satisfecho de ser un seguidor de Cristo, de ser alguien que estás en la dirección correcta, con la necesidad de poder crecer. Que eso siempre lo va a poner el Espíritu. Necesidad de crecer. No puedes estar estancado. Debe haber un deseo de querer crecer. Y para eso es que existe o está esta práctica o herramienta o disciplina para podernos acercar al Señor. Que el Señor pueda poner en nosotros ese sentir, hermanos, de que cada día nosotros tenemos la oportunidad de irnos acercando a Jesucristo, mirándolo como el modelo a seguir para que nosotros podamos estar caminando en la dirección correcta. Amén. Entonces que vamos a ponernos de pie.